Bienvenidos a este podcast en el Ágora con Juan de Dios. Su servidor, Juan de Dios Martínez, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maneja las líneas de investigación, cultura política y participación política. Es muy importante para nosotros divulgar nuestros estudios que estamos realizando en el cuerpo académico de ciencias políticas. El día de hoy nos acompaña Elena Martínez, doctorante en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No sé si quieras presentarte. Sí, claro, muchas gracias. Mi nombre es Elena Martínez, como lo menciona el doctor. Soy doctorante en ciencia política y bueno, me parece una excelente iniciativa que inicie este podcast para empezar a compartir hallazgos que se han tenido pues, en las investigaciones realizadas. Ok, bueno, pues vamos a hablar de la importancia de la participación política en democracia. Posiblemente nos hagamos esta pregunta. ¿Qué representa la participación política para la democracia? En este sentido, podríamos decir que la participación política es pieza angular de todo sistema político democrático. Es indispensable la participación de las y los ciudadanos para poder indicar que un sistema político es democrático. Claro, en este sentido, considerando a la democracia como una forma de gobierno, aunque cabe mencionar que la democracia no se limita a una forma de gobierno, que la democracia se encuentra en los diferentes aspectos en los cuales desarrollamos nuestra vida, ya que la democracia está sustentada en valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la justicia social, etc. ¿Qué opinas, Elena, en este sentido? Creo que es muy relevante tomar vamos a decir, esta incógnita de qué es participación política y qué es democracia, porque a veces pensamos que el participar en política es ir a votar. Y realmente la participación política comienza desde mucho antes de emitir el voto. No sé qué opina usted, doctor. Claro, la participación política va más allá del voto. En ese sentido, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es la participación política? Por lo cual se puede indicar, pues, que son todas aquellas acciones que llevamos a cabo las y los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones de nuestro gobierno, que de alguna manera, obviamente, nos van a beneficiar o nos podrían perjudicar. O sea, no podemos limitar nuestra participación política solamente al acto de participar o votar en una elección, que obviamente es la manera en que elegimos a nuestros representantes. Aquí me gustaría hacerle una pregunta, doctor, para abordarlo. Entonces, como ciudadano, nuestra participación política, ¿cuándo comienza? ¿Comienza desde que yo estoy informándome? ¿Desde dónde empieza esa participación política? Yo creo que comienza desde el momento en que nos estamos informando, en que hay un interés en la política. Es una actitud muy importante dentro, pues, de una cultura política democrática, interesarnos en política. Pero yo creo que para interesarnos en política nos debe quedar bien claro que las decisiones que toma nuestro gobierno nos van a afectar, ya sea de manera directa o indirectamente. Y claro, ya cuando llevamos una participación política activa, pues es aquella cuando vamos a votar en una elección, participamos en una campaña política electoral, en un partido político o inclusive en alguna manifestación cuando no estamos de acuerdo con las acciones o los actos que lleva a cabo un gobierno. Bueno, y entonces también sería interesante abordar que no solamente tenemos la participación política tal cual convencional, por así decirlo, sino que también tenemos la participación política online hoy en día, que puedes estar participando a través de diferentes redes sociales. Claro, ya que tocas ese tema, primeramente es importante destacar, ahorita que hablaba de participar en una elección, en una campaña política electoral o formar parte de un partido político, pues es la participación política tradicional o convencional, dentro de las cuales, pues la más sencilla de ejercer es pues nuestro voto, ¿no? Votar en una elección. Lamentablemente, si analizamos nuestras elecciones en México, pues hay un porcentaje muy importante de la población que no lleva esa actividad mínima en cuestión de tiempo, que sería ir a votar, mucho menos participar en una campaña o formar parte de un partido político que sería relevante para incidir en esa toma de decisiones del gobierno. También mencionábamos otro tipo de participación que podríamos llamar también offline, o sea, la que se hace de manera presencial,
que es participar en alguna manifestación, en alguna marcha, en algún boicot, cuando no estemos de acuerdo con alguna decisión del gobierno o pensemos que esta decisión de alguna manera nos va a afectar. Ahora, tú tocas otro tema muy interesante, que es la participación política online. Definitivamente la Internet y las redes sociales nos facilitan interactuar y participar en política. O sea, es un nuevo modelo que definitivamente apoya a las y los ciudadanos en participar en política, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar. Sí, creo que es muy importante retomar esto porque a veces todas las actividades que estamos haciendo en redes sociales, desde, no sé, retuitear algo o postear algo, a veces pensamos que nosotros no ejercemos participación política porque podría ser, por ejemplo, no acudir a votar o no estoy al tanto de lo que está haciendo un partido, pero realmente desde el llevar a cabo este tipo de actividades en redes sociales, pues ya es una forma de participación política. Definitivamente es una forma de participación política, es una manera de tratar de incidir en la toma de decisiones. Yo creo que los políticos están muy al tanto el día de hoy de las diferentes redes sociales, pero no habría que olvidar que la manera en que elegimos a nuestros representantes es mediante la acción del voto. O sea, es muy importante participar, nuestra democracia es representativa. Por lo tanto, hay que tomarnos el tiempo para meditar por quién vamos a votar y por qué vamos a votar por tal o cual candidata. Es decir, es importante llevar a cabo un voto razonado, porque de ello depende el destino de nuestro país. Creo que ahí sería muy importante retomar, me ha tocado en muchas ocasiones cerca de las elecciones, que piensan que el voto no hace la diferencia de por qué ir a votar si a lo mejor ya, no sé, una casa encuestadora está mostrando cierto porcentaje, entonces, ¿por qué me voy a salir a votar si realmente mi voto no hace la diferencia? Creo que es algo que se ha estado marcando mucho en los últimos años. Yo creo realmente que nuestro voto sí hace la diferencia. Hay otro tipo de actitud en política que es la sensación de eficacia política. En este caso podríamos hablar de la eficacia política colectiva, donde si nos organizamos podemos incidir en nuestros representantes, es decir, tenemos que participar en política, tenemos que acudir a votar independientemente de las encuestas. O sea, si la población participa de manera activa votando, pues a veces las encuestas se pueden quedar atrás, ¿no? O sea, todo depende de las y los ciudadanos que tomen esta, no únicamente ir a votar es un derecho, sino también es una obligación, o sea, que se vaya a cumplir con esta obligación que tenemos las y los ciudadanos. Y es la mejor forma de incidir en la toma de decisiones de nuestro gobierno. Además, cada elección pareciera, o podríamos decir que estamos evaluando a nuestro gobierno, si queremos que se mantenga el régimen actual o que haya un cambio en tal o cual régimen. Entonces es una forma de evaluar de las decisiones que está tomando nuestro gobierno, si nosotros consideramos que estas son positivas, que nos benefician, o en algún momento dado podríamos considerar lo contrario, ¿no? Sí, realmente considero que se debería romper ese paradigma de nuestro voto no va a hacer la diferencia y saber que es una obligación también el ir a votar y más que nada tener un análisis de las propuestas que se tienen en campaña, de saber cómo el elegir a alguien puede pues afectar desde lo más mínimo de tu día a día. Esa, la política está en todos los días, está en absolutamente todos los actos que llevamos a cabo. Entonces, el tomar una decisión al votar pues definitivamente va a afectar el día a día de toda la población. Sí, por eso siempre comento que es muy importante darnos tiempo para la política. O sea, darnos tiempo para analizar, por ejemplo, en una elección, quiénes son las y los candidatos y por qué vamos a votar por tal o cual candidato. O sea, qué estamos tomando como punto de partida. Y yo creo que es muy importante reflexionar y considerar que esa decisión va a influir en el desarrollo de un país, en un sentido positivo para bien o podría en un momento dado en otro sentido que podría ser negativo. Entonces hay que darnos tiempo para participar en política, considerar la relevancia de nuestra participación en política. Y como lo comentábamos, estamos en un sistema de democracia representativa, aunque cabe mencionar que en nuestro país pues también tenemos mecanismos de democracia directa.
como sería, por ejemplo, la revocación de mandato, la iniciativa popular o las consultas populares, donde de manera directa tomamos la decisión, pero las demás decisiones que no están a consideración del público, que no son mecanismos de democracia directa, pues lo toman nuestros representantes. De ahí la relevancia del análisis de por quién vamos a votar y por qué vamos a votar por tal o cual candidato, ¿no? O candidato. Sí, ahora hablando de esto me trajo a la mente una anécdota. No sé si recuerda cuando fue la cuestión del Brexit, que las casas encuestadoras justamente habían visto que Reino Unido no iba a salir de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de los jóvenes no salieron a votar. Exacto, por eso hay que tomar en consideración obviamente las encuestas, ¿por qué no? Hay que estar al pendiente, pero no tienen la última palabra. La última palabra la tenemos las y los ciudadanos. Por lo tanto, debemos de participar en política, debemos de acudir a votar en una elección. Además, estamos dentro del área de ciencias sociales, lo que en un momento dado tiene una realidad, pues esta realidad puede cambiar de un día para otro por cualquier tipo de acontecimiento que se pueda presentar. Un discurso, algo que se maneje en redes sociales el día de hoy, que las redes sociales son muy relevantes, pues pueden elevar la intención del voto hacia un candidato o candidata, o todo lo contrario, pueden derrumbar esa intención del voto que se tiene por un candidato o candidato, ¿no? Entonces, pues en esta área, en ciencia política, podríamos decir que no hay nada definido hasta que se define, por ejemplo, si hablamos de elecciones, en el día de la elección. Y quien vamos a definir o a decidir, pues somos nosotros, las y los ciudadanos. Bueno, y es que como seres humanos también somos muy susceptibles. Somos muy cambiantes, somos muy susceptibles y por eso también la parte de estar informados y de ver todo este cambio en el contexto y en la realidad, cómo puede ir también incluso afectando toda esta toma de decisiones, no solamente políticas, sino en nuestro día a día de cómo nos estamos informando, qué consideramos como fuentes confiables de información, conocemos de dónde estamos consumiendo esta información, estamos siendo críticos en todo esto. Muy bien, pues yo creo que los medios de comunicación son muy relevantes en este caso, ¿no? Tenemos los medios tradicionales, que es la televisión, el radio, la prensa escrita, que lo podemos tomar eh, como referencia pero lo mencionábamos hace un momento, también el Internet y las redes sociales pues han generado un nuevo paradigma dentro de la ciencia política. Tanto las y los candidatos, los partidos políticos, las y los ciudadanos, pues es muy común que utilicen las redes sociales y muchas veces pues que se dejen influir por lo que se maneja en redes sociales. Entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Es un tema que yo creo que después tendríamos que tocar de manera más específica, pero por ejemplo, la inteligencia artificial en redes sociales, pues nos podríamos preguntar, ¿realmente la inteligencia artificial que utiliza las redes sociales influye en democracia? ¿Influye en mis decisiones? ¿Estos algoritmos de alguna manera están generando que yo tome tal o cual decisión? Podríamos ver el caso de las elecciones en las que participa por primera vez Donald Trump en contra de Hillary Clinton, y bueno, pues Cambridge Analytica, esta empresa que utiliza las bases de datos de Facebook, pues tiene un impacto importante en la toma de decisiones del electorado estadounidense. Yo creo que nos está dando un spoiler de uno de nuestros próximos episodios o cápsulas para este podcast, porque tuvimos un artículo muy interesante en el que hicimos un análisis sobre los diferentes tipos de sesgo de inteligencia artificial, entonces nos acabamos de aventar un spoiler para nuestra próxima cápsula, doctor. Bueno, pues creo que vamos adelantando entonces, aquellos que quieran escuchar un poco de lo que podría ser el sesgo que genera las redes sociales en nuestra toma de decisiones o en democracia, pues está dentro de nuestros próximos temas a tratar, ¿verdad? Muy bien, entonces pues volvemos y retomamos el tema de nuevo de la participación política, que ya lo como habíamos mencionado, es indispensable para la democracia, por lo tanto
como ciudadanos o ciudadanas, debemos tener un compromiso claro de lo que representa la participación política para la democracia y lo que representa la democracia para nuestra vida cotidiana, que hasta el día de hoy podríamos decir que es la mejor forma de gobierno. Claro, siempre perfectible. La democracia siempre va a estar o siempre va a poder se va a poder mejorar, porque pues, el concepto de democracia pues es un concepto social y la sociedad va evolucionando y nuestro sentido de la democracia, de participación, valores, etcétera, que dan sustento a la propia democracia, pues son perfectibles. Sí, creo incluso que es relevante mencionar que a veces esos cambios que pueden ocurrir conforme a las decisiones que tomamos en política, pues al inicio no los damos cuenta hasta que llega un punto en el que puede ser un evento, un factor tan grande que pues bueno, ya es algo imposible de ignorar o imposible de decir no está pasando, pero empieza poco a poco. Entonces por eso es importante romper eso de, bueno, es que esto no me afecta a mí porque a lo mejor yo estoy en otro estado, o no me afecta a mí porque yo no soy de ese sector, o no pasa nada porque no está pasando aquí. Bueno, somos un país. Tarde o temprano, todas las decisiones que estamos tomando en política, ya sean buenas, ya sean malas, siempre hay escala de grises, siempre hay matices de grises, pero el ser conscientes de que si ahorita no está teniendo una consecuencia de forma directa, pues de forma relevante en algún momento va a llegar para nosotros, pero empieza poco a poco. Sí, definitivamente, la toma de decisiones de un gobierno pues, impactan de manera directa o indirecta en su población. Y retomando el tema, pues estamos en una democracia representativa. Nosotros elegimos a nuestros representantes, de ahí la relevancia de nuestra participación política. Y no únicamente darnos el tiempo para participar en política, sino para estar bien informados de política, para que nuestra decisión pues, sea una decisión razonada, informada, que realmente sea nuestra mejor decisión, teniendo una visión no únicamente en lo individual, sino teniendo una visión de nación, que lo que nosotros estamos decidiendo nos va a beneficiar a todos y a todas, y pues definitivamente que es la mejor decisión. Sí, creo que, por ejemplo, este tipo de ejercicio que estamos haciendo, de traer este podcast para poder difundir lo que hacemos en nuestras investigaciones, tratamos de hacer que la investigación que se hace llegue a ustedes para que también tengan información accesible, que exista una mayor comprensión de qué es lo que está pasando en la arena política, de qué es lo que está pasando en investigaciones, qué actitudes están surgiendo en la ciudadanía. Tenemos una estadística muy interesante ahora en cuanto a jóvenes, adultos mayores, adultos, jóvenes adultos, que a veces cierto porcentaje que podemos ver, comparar de eh, interés en participar, pues comprender qué es lo que conlleva. Y es muy interesante también el traer esto a ustedes como ciudadanos, como población en general, para que tengan un acercamiento al estar informados. Ok, pues definitivamente. Yo creo que hemos estado hablando de participación política y la relevancia de la participación política en la democracia. Pues yo creo que también tendríamos que preguntar si hace un momento mencionábamos que, por ejemplo, la participación política electoral pues no es muy alta. La participación política, por ejemplo, al formar parte de un partido político, participar en una campaña política electoral, de acuerdo en algunas encuestas que hemos llevado a cabo, pues tampoco demuestran que es muy alta, al igual que la participación de protesta, o en el caso de participación en redes sociales, pues por ejemplo, el sector juvenil, pues utilizan redes sociales de manera muy importante, pero al preguntarle si utilizan estas redes sociales para participar en política, pues disminuye el porcentaje de manera relevante. O sea, sí utilizan las redes sociales de manera muy, muy importante, pero no las utilizan para participar o informarse de política, por ejemplo. Y en este sentido nos podríamos hacer la siguiente pregunta, y le preguntamos a Elena, ¿cómo podríamos fomentar la participación política de los diferentes sectores, de la población adulta, de las y los jóvenes? ¿Qué opinas? Pues creo que al hablar de participación política, como se mencionaba al inicio de este episodio,
pues llevamos a la parte de informarnos. Entonces, a veces en redes sociales ocurre un fenómeno muy interesante que vamos a hablar más adelante en el episodio de inteligencia artificial, donde ese tipo de algoritmos nos muestra lo que queremos ver. Todo lo que estamos consumiendo nos está sesgando al estar solamente al tanto de cierta información, ciertos sectores de interés, eh, nos va sesgando todo esto. Entonces, para poder fomentarlo, creo que primordialmente sería saber a qué sector nos estamos acercando. Y para cada sector puede haber una estrategia diferente. Anteriormente acaba de comentar el doctor, como mencionaba el doctor, a veces es desde saber que los jóvenes utilizan redes sociales, pensamos, bueno, es que solamente el sector de jóvenes usan redes sociales. Pero no, la realidad es que nuestro país, a través de todos los diferentes rangos de edad, ya cuentan con un dispositivo móvil, ya tienen cuentas de redes sociales. Entonces, el hacer este tipo de material, quizás audiovisual, el tratar de difundir, el tratar de compartir información, principalmente por este tipo de motores que ya es algo tan universal, es algo muy relevante para poder fomentarlo. Y no solamente eso, a veces uno piensa, bueno, es que yo no voto todavía, a lo mejor puedes ser menor de edad, pero por ser menor de edad no quiere decir que no puedes participar en política. Tú te puedes informar y esa información, quizás si tú ves algo en redes sociales y a lo mejor los que están en casa no consumen ese tipo de material, pues en vez de comenzar a difundirlo en casa también es una forma de participación. Algo muy interesante, por ejemplo, que ha ocurrido, eh, todas las marchas que hemos tenido últimamente, por ejemplo, en el Día de la Mujer. Hemos visto mayor participación en este tipo de manifestaciones. Hay un tema muy interesante incluso de cómo el arte también puede ser una forma de manifestación. Hay muchas diferentes áreas en las que podríamos ver la política que te aseguro que si las llevamos a ese sector, por ejemplo, lo que te mencionó del arte, va a cambiar el consumo, porque no solamente van a estar buscando la palabra política, sino que la política se va a ir adaptando a todos estos tipos de intereses que tenemos como seres humanos que pueden ser muy diversos. Incluso, por ejemplo, ha ocurrido en el cine. Últimamente hemos tenido, por ejemplo, la película que salió hace unos meses, la de los juicios de Nuremberg, creo que es reciente. Eh, Desde el cine, desde series que tenemos, muchas veces consumimos y no sabemos que lo que estamos viendo es relevante o está mostrando la historia de algo relevante en la política. Sí, definitivamente. Ahorita cuando hablábamos de la democracia y la democracia va más que una forma de gobierno, bueno, pues la participación política, eje elemental de todo sistema democrático, pues puede tener diferentes representaciones, como lo habíamos mencionado, ¿no? Tanto de manera tradicional, de protesta, manifestaciones, y ahora, bueno, pues la participación política online, que es una nueva forma de participación política. Y esta se puede ver representada pues en diferentes escenarios, ¿no? Lo que representa la participación política. Bueno, también querríamos comentar pues que hay diferentes actitudes que pueden fomentar la participación política y que a lo mejor nos debemos de enfocar en actitudes como el interés en la política, fomentar ese interés. Ahorita mencionabas, a lo mejor hay jóvenes que todavía no tienen la edad para votar, pero pues la participación política, lo que corresponde a la democracia, pues se enseña desde la casa y desde la escuela, desde niño o niña, ¿no? O sea, no es necesario ser un adulto mayor de 18 años para tener el sentido de lo que es la participación política y de lo que es la democracia. Otra forma u otra actitud que puede impactar en la participación política, pues es esa sensación de eficacia política, ¿no? Ese sentir de que si yo participo, realmente mis decisiones se toman en cuenta o realmente incido en la toma de decisiones de nuestro gobierno. Eso también es relevante. Y bueno, obviamente la manera en que los medios de comunicación, ya sea tradicionales, el Internet y las redes sociales, pues pueden impactar en la participación política. Entonces, debemos de enfocarnos también en de qué manera podemos fomentar o incrementar la participación política de las y los jóvenes, de las personas adultas. Por lo tanto, bueno, pues estamos trabajando en investigaciones que nos
llevan o que nos indican qué factores pueden incrementar la participación política, considerando a este, como ya lo hemos dicho una y otra vez, como eje esencial de todo sistema político democrático. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Continuamos con investigaciones tratando de comprender la realidad y el contexto tan cambiante en el que estamos viviendo y tratar de llegar a identificar quizás factores clave o herramientas clave que podríamos utilizar para poder fomentar esa participación y que realmente las personas sepan que su opinión cuenta, que el votar no es decir, no voy a votar porque no voy a incidir. Sí, tu voto incide. De una forma u otra, al ejercer esa participación es nuestra obligación como ciudadanos y el voto no es la única forma de participación, el dejar eso muy en claro de que desde que te estás informando, desde que te interesa, ya estás participando en política. El llevar todo este tipo de prácticas va más allá del voto, como lo mencionaba el doctor, y también las investigaciones que realizamos van más a la mano de tratar de, pues sí, identificar cómo llegar a los jóvenes, a la población en general, a los adultos mayores, para poder transmitirles que se rompe ese paradigma de no estoy incidiendo, no estoy participando, porque probablemente la mayoría de nosotros hemos estado participando en política y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque no sabemos que estamos viviendo en nuestro contexto. Muy bien, pues definitivamente la participación política, eje de todo sistema político democrático que se considere democrático. Finalmente quisiera agradecer a Elena por su participación en este podcast y quisiera cerrar con esta frase, ¿no? Hay que darnos tiempo para la política, ya que nuestra participación política incide en la toma de decisiones de nuestro gobierno y esa toma de decisiones impacta en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, doctor.